Aquí se habla libertad. Con Pedro Uruchurtu. Buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Siempre un gusto estar en sintonía, en contacto con ustedes. La dirección general de la estación Jaime Estares, en la gerencia de producción de Oquilitza Arcaya, en los controles José Gregorio González y en la producción Justo Navarro y Catherine Manzano. Además, siempre recordarles que este programa llega a ustedes a través de nuestros múltiples canales que les ofrece Radio Caracas Radio para estar en sintonía, no solo a través de nuestro canal de YouTube RCR 750, sino también, por supuesto, a través de todo lo que son Periscope, Twitter, @RCR 750, y desde luego nuestra programación siempre en diferido y en vivo a través de www.rcr750.com. Y bien, hoy tenemos un programa que lo hemos dedicado a la dinámica regional. Vamos a estar conversando sobre Colombia, también sobre Chile, porque bueno, son dos países que probablemente son los países que más están generando preocupación en el mundo democrático en América Latina, los países que más recientemente, pues digamos, han caído en las garras del Foro de Sao Paulo y de toda la izquierda regional, y por supuesto los países o entre los países con mayor tradición democrática en la región. Y por supuesto hay mucha preocupación porque el populismo empieza a tomar cada vez más fuerza, cada vez más forma en estos países, cada uno con procesos distintos. Y en esta primera parte nos vamos a dedicar a nuestro vecino, a Colombia, nada más y nada menos a Colombia, un país que, bueno, no solamente un país hermano, un país con el que compartimos, desde luego, más de 2.200 kilómetros de frontera, y que en tres días, tendrá como presidente a Gustavo Petro. Y por eso hemos invitado en esta primera parte a Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernández Echavarría Olózaga de Colombia, el ICP Colombia, quien además debo decir, acaba de ser nombrado director ejecutivo. Así que aprovechamos este espacio para darle la bienvenida y felicitarlo por esta designación. Estamos seguros que hará un trabajo maravilloso y bueno, además súper retador, porque precisamente entra en esta responsabilidad justo también en el momento en que Colombia entra en una etapa crucial para su democracia. Bienvenido, Carlos Augusto, siempre un placer estar contigo en Aquí se habla libertad. Querido Pedro, el placer es mío. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan a esta hora y a ti agradecerte por estas felicitaciones. Bueno, Carlos, entremos en materia porque nos preocupa mucho. En 3 días hay cambio de mando en Colombia, cambio de mando presidencial. El 7 de agosto formalmente le corresponde al presidente electo Gustavo Petro asumir la primera magistratura del país en medio de enorme incertidumbre, de muchísimas dudas, y por supuesto que vamos a tocar también la dinámica binacional, cómo la estás viendo, porque ya hay mucha presión sobre el tema de la relación colombo-venezolana en términos del restablecimiento de esas relaciones, pero concretamente hoy en Colombia se respira obviamente una incertidumbre. Algunos sectores celebran, otros sectores están muy preocupados. A 3 días de la toma de posesión de Gustavo Petro, Carlos, ¿cómo está Colombia hoy? Yo creo que tú lo has descrito muy bien. La palabra es incertidumbre. La palabra también es de algunos sectores que están viendo que no hay una oposición frente al gobierno de Gustavo Petro. Una democracia sana necesita una oposición al Poder Ejecutivo. Lo que se ha visto aquí es que la mayoría de gobiernos, incluso la mayoría de partidos políticos, muchos de ellos que hicieron campaña en contra de Gustavo Petro, ya se han declarado partido de gobierno, lo que le da a Gustavo Petro un amplio margen de gobernabilidad en el Congreso. Pero claro... Ahí quiero atajarte rápido, Carlos, porque es importante para quienes nos escuchan que entiendan cómo funciona esa parte del sistema. Es decir, hay un nuevo Congreso electo y en ese Congreso también, pues obviamente están las diferentes fuerzas políticas. Los partidos políticos pueden declararse de oposición o de gobierno, o pueden quedarse independientes. ¿Cómo funciona ese sistema y por qué deben declararse públicamente así? Es decir, ¿por qué opera este sistema de esa manera? Por el estatuto de la oposición, que lo que busca es precisamente garantizar que se le otorguen unos derechos a quienes se declaran en oposición
que quienes son partidos de gobierno tengan unas dinámicas y sea fácil identificarlos, y quienes se declaran independientes pues también tengan unas consideraciones o un tratamiento específico. Eso es un esfuerzo que se logró en Colombia después de muchos años para evitar que claramente no hubiera disciplina de partidos, y entonces los gobiernos de turno empezaron a comprar congresistas de manera individual, lo que claramente genera no solamente problemas de corrupción y clientelismo, sino una inestabilidad institucional. Entonces lo que se buscaba con ese estatuto es eso. Como tú lo has dicho, el estatuto de oposición ofrece esas tres posibilidades. Lo que es muy llamativo es que el estatuto de oposición dice que los partidos se pueden declarar ya sea de gobierno, en oposición o independientes hasta un mes después de posicionar a la nueva legislatura. Y lo que llama mucho la atención es que varios partidos, incluso casi que la semana después de la segunda vuelta presidencial, ya se estaban declarando de gobierno, ya estaban haciendo acercamientos con el presidente electo Gustavo Petro. Interesante esto que planteas. ¿A qué crees tú que se debe esto? Porque, bueno, a ver, lógicamente hay unos partidos que ya venían acompañando a Gustavo Petro en su campaña y que se han declarado favorables a lo que llaman ellos, a mí debo decir, me aterra mucho ese término del gobierno del cambio, porque al final todos sabemos cuando se prometen cambios en esa magnitud como ha propuesto el populismo de izquierda en Colombia, pues sabemos cómo puede terminar la película. Pero en el caso de los partidos que posiblemente se esperaba que pudieran asumir una posición mucho más frontal contra Gustavo Petro, ¿qué crees que se movió allí que no les hizo dar ese paso? Y hoy, al día de hoy, Carlos, ¿qué partidos se han dicho somos oposición a Gustavo Petro desde el día 1? Realmente el único partido que hoy en día se puede considerar de oposición es el Partido Centro Democrático. Partidos como el liberal y el conservador ya se declararon de gobierno, la coalición Centro Esperanza, digamos que desde mucho tiempo, desde las elecciones, muchos de sus principales figuras incluso habían abandonado a su candidato presidencial Sergio Fajardo, ya se habían ido ante el Petrismo. Todo esto, bueno, el partido de la U, que también se declaró partido de gobierno, y no hay que olvidar que el partido de la U no era un partido de Uribe, era un partido de Juan Manuel Santos, y unas figuras en torno a lo que aquí se conoce como el santismo, que rápidamente se fueron con Gustavo Petro, quien en su campaña ya tenía muchas figuras del santismo. Por eso, la conformación de lo que se conoce hasta ahora el nuevo gabinete, hay una representación de ese santismo. Entonces, bueno, ¿a qué obedece? Pues, Pedro, yo creo que hay dos factores importantes. Uno es la poca identidad o claridad ideológica en muchos partidos, especialmente lo que se puede denominar la centroderecha. Llama particularmente la atención el Partido Conservador, porque uno esperaría que el partido de Andrés Pastrana, un partido, digamos, de Álvaro Gómez, fuera un partido que claramente lo natural hubiera sido que se declarara en oposición y no de gobierno, al menos independiente, pero fue muy simbólico esto que pasó, porque deja un vacío. 10.600.000 colombianos, que fueron los que no votaron por Gustavo Petro, quedaron ausentes de un liderazgo. El señor Rodolfo Hernández ha dicho que no va a ser oposición, a veces dice que sí, a veces dice que no, pero lo cierto es que esos 10.600.000 colombianos no encuentran hoy una propuesta política para hacerle una oposición a Gustavo Petro. No hay un partido puntual que acoja a esos 10.600.000 colombianos. No es el Centro Democrático, por supuesto, ni un líder que pueda asumir eso. ¿Y por qué digo que no es el Centro Democrático? Bueno, el Centro Democrático, incluso su candidato presidencial se retiró antes de la primera vuelta. ¿Sí? Perdió muchos de las curules que tenía en el Congreso. Pero además porque pues una tendencia tan importante como la centroderecha no está representada en un solo partido, no espera que al menos esté representada en 2 o 3 partidos. El otro partido que se declaró independiente es Cambio Radical, que ha sido más crítico de varios de los temas que el actual gobierno ha venido mencionando, pero hay que decirlo, pues el único partido en oposición es el Centro Democrático. Y las prácticas que por supuesto pueden estar detrás de esto llaman mucho la atención, porque son unos partidos que deciden hacerle gobierno porque claramente en marzo, en las elecciones de marzo, incurrieron en muchos compromisos electorales para salir elegidos senadores y representantes a la Cámara, ¿no? Y pues el gobierno de turno en Colombia, un país tan centralista como este, al final del día es el que tiene la chequera. Y de eso depende también que los congresistas puedan bajar recursos a sus regiones, a los gobernadores, a los alcaldes, etc. Sí. Fíjate, Carlos, yo recuerdo que en febrero de este año conversábamos y tú además públicamente lo habías dicho,
que si llegaba el populismo de izquierda a Colombia, a la Casa de Nariño, el rol fundamental iba a estar en el Congreso, el rol de peso y contrapeso a ese populismo de izquierda. Es decir, obviamente en ese momento también faltaba ver qué iba a pasar con el Congreso, evidentemente, pero todo apuntaba a que el Congreso iba a ser el gran epicentro de la disputa política y del control y los contrapesos, ¿no? Hoy, con este panorama que tú describes, ¿tú consideras que Gustavo Petro llega a la presidencia de Colombia con más fuerza para imponer cambios muy rápido? ¿Crees que le va a costar? ¿Crees que realmente esta preocupación que existe de que puede ya mismo convocar una constituyente, un poco al esquema Chávez en su momento, o más bien va a ser algo gradual, un poco entendiendo que va a gobernar con mucha gente? Es decir, no es un solo bloque o una sola representación, sino muchos intereses que atender. ¿Cómo estás viendo esta entrada al poder de Gustavo Petro en el sentido de qué tanto puede ir rápido, qué tanto no lo va a hacer? ¿Cómo lo estás percibiendo tú? Sobre todo por lo que tú mencionas, porque pareciera que, al margen de que ciertamente habrá voceros, y estoy seguro que dentro de estos partidos que no han fijado públicamente una posición contra el gobierno, habrá facciones que sí están contra ese gobierno y buscarán imponerse en narrativa, en vocería, e incluso la opinión pública jugará también un rol fundamental, etcétera. Pero con un escenario como el que tú planteas de aparente orfandad en cuanto a confrontar a un populista como él se ha declarado y como es evidente que es, ¿cómo crees tú que se va a dar esta entrada? Considerando incluso que, bueno, acabamos de ver una gira de la vicepresidenta electa por países que, bueno, sus gobiernos ya sabemos hacia dónde apuntan y sabemos qué están pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estás viendo esa entrada de Gustavo Petro? ¿Crees que va a ser algo muy rápido? ¿Crees que no la tiene tan fácil? Y aquí, no tanto desde el deseo, sino desde la objetividad de los hechos que sabemos que están allí. Desde la objetividad es eso, llega con un Congreso con el que va a poder tramitar muchas reformas. Algo para los que nos escuchan y no lo saben es, en Colombia nunca había pasado algo que acaba de pasar en el Congreso, y es que el partido de gobierno tiene la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes simultáneamente. Siempre había, incluso un partido de coalición al menos, era el que ejercía, si el uno ejercía la presidencia del Senado, el otro ejercía la presidencia de la Cámara. Tienen las presidencias de las comisiones más importantes, sin lugar a dudas todas. Y eso ya deja ver qué es lo que va a pasar. La agenda de reformas que se viene ya están siendo anunciada, ya desde el Congreso se están presentando algunas. Pues claramente en este momento no hay un contrapeso real, hoy. Ahora, ¿por qué hago el énfasis en hoy? Porque tratar de hacer cábalas en esto dependerá también de qué tantos intereses se empiecen a ver afectados con las reformas. Claro. ¿Qué sería un escenario? ¿Cuál puede ser una hipótesis? Arranca gobernando con unos moderados en ministerios estratégicos, Hacienda, Agricultura, Educación, Relaciones Exteriores, y arranca gobernando con unas figuras que le están hablando a un sector del petrismo más radical. Restitución de tierras, Ministerio de Defensa, embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, etcétera. Entonces, le está hablando a dos sectores que llevaron al petrismo al poder. Un centro socialdemócrata, de lo que uno puede hablar como de esa fuerza del santismo, de la élite que ha estado en el statu quo del poder, y a esos que quieren un cambio ya. Está claro que la elección del mes de junio dejó el país dividido, es la verdad. La diferencia fueron 700.000 votos, que no es mayor cosa. Hoy convocar una constituyente no sería inteligente, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, por varias razones, además porque aquí ya se ha venido construyendo esa narrativa de distintos sectores, incluida la oposición. Pero el informe de la Comisión de la Verdad, que es un documento del que poco se habla, pero... Justo a eso quería referirme, porque perfecto que caigas en eso, porque ayer creo que vi un tuit o antier justamente de Petro, donde haciendo alusión a este informe de la Comisión de la Verdad, que además la quieren meter en la educación, como ya vimos, ¿no? Que es el primer paso, ¿no? Ir cambiando la historia y todo eso. Eso lo hemos vivido muy bien. Pero Petro decía algo así como que, refiriéndose a la Constitución del 91, que garantizaba un aparente Estado social y de derecho, que al final era el Estado el que se había encargado de perpetrar su propia ilegalidad y su propia ilegitimidad, o sea, encargarse de irla socavando, dando a entender entonces que ese propio Estado se ha ido desvirtuando y que por lo tanto habría que reformarlo. Y ese es el primer paso, ¿no?
¿Va por ahí la cosa? Sí, va por ahí, va por ahí. Efectivamente, lo que está haciendo el gobierno de Petro con el informe de la Comisión de la Verdad es que además usted lo mira, se parecía mucho el informe de la Comisión de la Verdad con el plan de gobierno de Petro. Y la Comisión de la Verdad dice dos cosas. Además, lo sé, Pedro, porque nosotros como instituto presentamos un informe testimonial de víctimas a la Comisión de la Verdad sobre las víctimas del sector productivo, que son millones, y cuya historia de vida no quedó recogida en el informe de la Comisión de la Verdad. Cuyos testimonios, cuyos dramas, cuyas afectaciones no están recogidas en ese informe, desafortunadamente, pero hicimos el ejercicio 3 informes de víctimas y el informe más importante de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de las FARC tampoco quedó recogido en ese informe de la Comisión de la Verdad, pero sí quedó un tema muy particular, y es que ellos cuestionan la capacidad de la Constitución del 91, están construyendo el relato y la narrativa, ¿no? Todo esto lo tengo que contar es porque el informe dice no, la Constitución del 91 no sirvió para acabar con el conflicto, y luego más adelante hablan de que hay que crear un nuevo pacto. Pero quien entiende la narrativa política, pues un nuevo pacto, ¿qué es? ¿Qué es una constitución? Pues un pacto político. Es una nueva constitución. ¿Y la narrativa en Chile? Claramente. Entonces, pero ojo, hay unos temas importantes aquí. Ese es el relato, la institucionalidad, lo que dice la Comisión de la Verdad, lo que ya ha dicho el petrismo, incluso como lo dije en su momento el uribismo hablaba de una constituyente para los temas de justicia, que ahí pueden confluir muchas cosas, pero en este momento al menos el país está, como lo dije, muy dividido, pero esas realidades coyunturales electorales, ustedes lo saben, cambian. Entonces, un primer año con unas reformas en temas importantes, una tributaria que está muy enfocada en las personas, más que en las empresas, y entonces dirán, bueno, no van a afectar tanto a las empresas, ¿de qué lloran? Porque la tributaria de las empresas probablemente venga el otro año. ¿Por qué primero las personas? Porque las personas no tienen lobistas que ayuden a evitar una tributaria que los afecte mucho. Y cuando hablamos de las personas, pues son personas que en Colombia ganan más de 10 millones de pesos, que es el 1%, pero es una clase media, es un sector que tiene un ingreso importante, que son los ingresos laborales, van a tocar algunas exenciones, etcétera. Amplían la base de personas y el otro año hacen la tributaria de empresas. Pero por ahora, ¿y por qué a personas? Porque esto va con el discurso de los ricos. Vamos a gravar a los más ricos del país. ¿Sí? Ese es el discurso ideológico y la táctica. Y van a empezar a cambiar también, cobijados bajo un tema del hambre, el problema del hambre, que es una narrativa que posicionó el petrismo. Vamos a combatir el tema del hambre. Lo que ellos están diciendo es, vamos a unificar subsidios, que en Colombia son bastantes, y vamos a empezar a repartir bonos y mercados. ¿A qué se les parece eso en Venezuela? No, es una pregunta objetiva. Cuidado. No estoy haciendo afirmaciones, solo que usted le entrega un sistema que está funcionando, que claro, hay cosas que corregir como todo, pero usted termina entregándole un poder muy importante a quienes van a repartir. Entonces usted un primer año empieza a repartir, empieza a grabar a los más ricos con un discurso y suave se prepara para octubre del año 2023. ¿Qué pasa en octubre del año 2023? Son las elecciones regionales en Colombia. Si usted se gana las gobernaciones y las alcaldías, usted tiene cómo movilizar la base local para una constituyente, que hoy no la tiene. Claro. Porque usted hoy tiene alcaldes y gobernadores de distintos partidos que temen de alguna manera que pierdan también el poder local, porque Colombia también hay que entender que el poder local es muy importante además del poder nacional. Digamos, las élites regionales son muy relevantes en todo este proceso y en la medida en que sientan que sus intereses se van a ver afectados, que van a perder poder, pues se van a oponer. Además, ya se habla de figuras como los administradores locales, es decir, si Petro siente o el gobierno siente que una gobernación o una alcaldía no le marcha, o la pierden en las elecciones de octubre, le ponen un intermediario, como lo que pasó con Ledesma en Caracas. ¿Te acuerdas? Sí, los protectores. Claro, entonces lo que tú haces es, porque el poder local es muy importante para eso. Entonces, objetivamente, si tú me lo preguntas y yo pongo el ejemplo de Venezuela y te pido, Pedro, que tú me corrijas lo que le he venido diciendo a muchas personas es, mire,
con todo proyecto político. Esto no tiene por qué ser únicamente para la izquierda, esto también tiene que ser para la derecha que viola las instituciones, etcétera, que pone en riesgo la libertad. Entonces, el problema es que las sociedades tienden a creer que alguien más los va a defender. Entonces se dice, no, la institucionalidad no nos defiende, pero es que la institucionalidad se puede cambiar. El Congreso y los partidos... Y ya está infiltrada, además. El Congreso y los partidos políticos nos defienden. Yo era de esa tesis, tú mismo lo has dicho, y yo defendía hasta el último minuto diciendo, no, yo estoy seguro que el Congreso, si no es mayoría, su partido, los partidos tradicionales harán oposición. Me equivoqué. Entonces el Congreso, entonces confiar en los políticos tradicionales fue un error. Luego las fuerzas militares colombianas no van a dar un golpe de Estado, son unas fuerzas democráticas que su doctrina no es la de meterse en temas políticos históricamente, son respetuosas de las decisiones democráticas, no va a haber posibilidades de un golpe de Estado y sería un error histórico que eso llegara a pasar, eso es inaceptable, ni más faltaba. Otros dicen entonces que el cambio de gobierno en Estados Unidos de un gobierno más republicano le puede generar presiones al actual gobierno. Eso no va a pasar. O sea, va a pasar en Estados Unidos. Lo que quiero decir es, si allá cambian a un gobierno republicano, pues la pregunta es, si los gobiernos republicanos tuvieran realmente poder de presión en América Latina, no conviviríamos con 3 dictaduras en América Latina. Entonces, creer que un gobierno republicano... El problema es que se nos ha olvidado que es la sociedad civil, Pedro. Entonces tú me preguntas, objetivamente creo que aquí hay un momento, octubre del 2023, unos actores de la sociedad civil. Porque nos puede pasar, como creo yo pasó en Venezuela, y te pido me corrijas, es que no se preparó suficientemente la sociedad civil para enfrentar esto a tiempo. Y cuando lo quiso hacer, les pasaron las tanquetas del ejército y los aplastaron. Sí, no, desde luego, Carlos, ahí hay muchos aprendizajes, ¿no? Y lamentablemente la situación de Venezuela, aunque no era inédita en torno a los actores, fue inédita en muchas de las cosas que se vivieron, y entre ellas sí, una sociedad civil que ha resistido, pero que quizás entendió tarde, y todavía hay mucha gente que duda que enfrentamos un régimen criminal, y eso es así. Hay otros que probablemente lo han entendido, lo entendieron tarde, cuando ya, como dices tú, pues el aniquilamiento estaba a la vuelta de la esquina, y quizás allí es donde toca aprender de las lecciones de países como Venezuela, que bueno, quizás ya llegaron al extremo de la destrucción, y Colombia todavía puede de algún modo responder, aunque por lo que tú nos planteas, que además yo te escucho y debo decir, es aterrador, si partimos de ese escenario, esa línea de tiempo es aterradora, porque implica que ellos saben perfectamente hacia dónde apuntan, hacia dónde van con su narrativa y lo que están logrando, e incluso este tema de separar a la Policía Nacional de la Fuerza Armada, o sea, hay todo lo que estamos viendo, ¿no? De ir cambiando, socavando las bases institucionales para debilitarlas al punto de que luego se justifique ir contra ellas para cambiarlas por algo mejor. Y bueno, al final, ojalá sean 4 años y no más que eso frente a lo que le viene a Colombia, ¿no? Carlos, nos quedan ya minutos, pero yo no quiero dejar de tocar el tema binacional, la relación Colombia-Venezuela, porque bueno, es el gran tema de agenda. Vimos ya al canciller designado de Petro visitar el estado Táchira la semana pasada, ya reconoce abiertamente obviamente al canciller del régimen, ya se habla de restablecimiento de relaciones prácticamente el mismo 7 de agosto, quizás el 8, pero ya es inminente que hay un restablecimiento de relaciones, de oficinas consulares, de dinámica, y pareciera lo más grave, Carlos, un poco lo que uno escucha, bajo la idea de la presión de que la frontera debe ser abierta debido a los nacionales de ambos países que están intercambiando y están ávidos de intercambio, pareciera lo más preocupante que algunos quieren olvidarse de que de este lado de la frontera hay un gobierno que es un gobierno criminal, un gobierno violador de derechos humanos, criminal de lesa humanidad, vinculado al tráfico de drogas, al terrorismo internacional y peor aún, que ha entregado su soberanía a países como Irán, Turquía, China, Rusia, etcétera, algo que tú conoces perfectamente. Algunos parecieran que hay que olvidarse de eso, ¿no? Y que esto va a entrar en una dinámica de florecimiento comercial y de desarrollo. ¿Cómo estás viendo tú esta lectura frente a, sobre todo, la otra parte de la preocupación que hay, que es la de, bueno, esto puede terminar siendo un gran problema para la seguridad del hemisferio, 2 gobiernos como los que hay, uno en Venezuela hoy y el que va a haber en Colombia a partir del domingo?
Muy rápido, Pedro, por el tiempo, porque esto es un tema de mucho, esto amerita un programa como de 1 hora, pero Sí. primero muy llamativo que un canciller designado visite un gobernador de un estado con el que el gobierno de turno, es decir, el de Duque, no tiene relaciones diplomáticas, que la comunidad internacional considera todo lo que tú has dicho, no lo voy a repetir. Llama la atención que vaya básicamente a presentar respetos a ese gobierno. Uno espera que vengan a presentar los respetos, no ir a presentar los respetos, y no ir a pedirles la cooperación, y no, es decir, que son mensajes muy simbólicos también que deben tenerse en cuenta. Lo segundo, dos cosas ahí puntuales. Uno, el tema de seguridad. Preocupa que se pretenda entonces avanzar en algo que en su momento se mencionó, y era empezar a hacer operaciones binacionales conjuntas para el control territorial bajo el pretexto de enfrentar el narcotráfico, pero todos sabemos eso en qué puede terminar, y es que al final del día lo que hay es un apaciguamiento, mirar para otro lado, equiparar la legitimidad del gobierno colombiano de Gustavo Petro, que es un gobierno legítimo y constitucional, y unas fuerzas armadas legítimas y constitucionales, con un gobierno ilegítimo, con todo lo que tú ya has dicho, violar derechos humanos, crímenes de guerra, etcétera, y unas fuerzas militares que están cuestionadas a nivel internacional. Entonces, uno no equipara, un país difícilmente se puede dar el lujo de equiparar su legitimidad internacional con un gobierno ilegítimo y unas fuerzas militares vinculadas en actividades criminales de la magnitud de las de Venezuela. Y lo que puede terminar pasando es que crean una zona gris en la frontera, donde casi que la frontera se borra, y pueden ahí pasar el segundo elemento que quiero tratar, y es que Venezuela ahorita tiene una burbuja de consumo gracias a la dolarización de facto. ¿Qué va a pasar cuando esa dolarización de facto empiece a llegar a Colombia? Y obviamente ahí también hay dólares lícitos como dólares ilícitos. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a mostrar como grandes resultados la reactivación económica? Pero lo que ahí va a haber es un movimiento de flujos de capital que van a ser de dudosa reputación, que van a terminar financiando todo tipo de actividades criminales en una zona estratégica para ambos países, pero especialmente en el caso colombiano, donde hay un gobierno legítimo, insisto, pues debería tener un control territorial para garantizar las actividades lícitas, todo lo que se va a mover. Es decir, la pregunta es una hipótesis: ¿estaríamos ante una operación multinacional gigantesca de lavado de activos, tal vez la más grande en la historia de la humanidad, al permitir simplemente que se empiecen a mover capitales sin ningún tipo de control, con dos grupos, al menos dos, son muchos más, además los del lado venezolano, al menos dos grupos como las disidencias de la FARC, el ELN, que están en esa región, los pelusos, los puntilleros, etcétera, el Tren de Aragua, etcétera? Todos estos grupos con una posibilidad de utilizar la frontera como una gran extensión territorial, básicamente un microestado en la frontera de dos estados para todo tipo de actividades ilícitas. Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo vamos a solucionar ese tema? Entonces, yo lo dejo hasta ahí porque sé que el tiempo no nos da, pero claramente, Pedro, hay unas enormes preocupaciones de todo lo que va a pasar. Y yo le agregaría a esa hipótesis una pregunta: ¿y hasta qué punto podemos creer que toda esa operación y el dinero que implica no puede llegar a tocar, como la tocó en Venezuela, a la política colombiana? Y eso también es una garantía de continuidad para un gobierno como el que puede llegar, o el que va a llegar al poder, pero que puede pervertirse si a tiempo no se reacciona. Así que creo que la gran conclusión de esta conversación preliminar, porque estoy seguro que seguiremos conversando, Carlos, pero la conclusión de esta primera conversación preliminar en la víspera de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia es que todavía están a tiempo de reaccionar. Están a tiempo de organizarse, están a tiempo de responder, si la sociedad civil entiende el tamaño de la amenaza que se cierne sobre ellos a partir del día domingo. Ya desde hace rato, pero formalmente desde el día domingo 7 de agosto. Así que, Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición a conversar siempre con nosotros, y bueno, decirte que esta es tu casa y que cuentan con nosotros en la medida de la posibilidad, pero que estamos muy atentos a lo que puede pasar en Colombia. Muchas gracias, querido Pedro, te mando un gran abrazo. Igual a ti. Bien, amigos, conversábamos con Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Lózaga, y con esto nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más De Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y de Colombia nos vamos a Chile, otro país para muchos catalogado la joya de la corona de la democracia del hemisferio, sobre todo por eso del modelo, el modelo chileno, ¿no? Que siempre ha sido como el gran referente. Y bueno, un Chile que además está también en medio de una gran crispación, de una gran polarización, de un gran debate alrededor, ya no de lo que fue la llegada al poder de Gabriel Boric hace unos meses, sino de lo que viene el 4 de septiembre, que no es otra cosa que el referéndum que llaman de salida de la Constitución, de la nueva Constitución de Chile, y donde, bueno, estamos viendo un gran debate en ese país alrededor o en torno a la campaña del apruebo o el rechazo. Y para eso he invitado a mi querido amigo Eugenio Guerrero, quien es director de divulgación de la Fundación para el Progreso de Chile, periodista egresado de la Universidad Católica Santa Rosa, además escritor de un maravilloso libro que es La cultura política del fracaso, estatismo, socialdemocracia y los orígenes de la hecatombe republicana en Venezuela, publicado en el año 2018, una pieza que además tienen que leer, se las recomiendo siempre, y además, bueno, como bien lo dice su biografía, venezolano viviendo en Chile y en la Fundación para el Progreso. Y por eso lo invitamos, porque no solo porque está en Chile, no solo porque está en la Fundación para el Progreso, sino porque entiende, está clarísimo y además está muy al tanto de todo lo que está pasando. Y para quienes nos escuchan es muy importante saber hacia dónde va Chile, ¿no? Y por eso quizás la pregunta provocadora de este bloque es, ¿se acaba el modelo chileno con lo que ocurre el 4 de septiembre? Gane quien gane. Bienvenido, Eugenio. Hola Pedro, bueno, primero que nada, gracias por tus palabras, por tu invitación a tu maravilloso programa y bueno, y al equipo que está detrás permitiendo que todo esto fluya de la mejor manera posible, a pesar de, bueno, de todas las adversidades en Venezuela, con respecto a la libertad de prensa, con respecto a la misma conexión de internet, entre otras. Así que bueno, te agradezco la invitación y también te agradezco la recomendación de mi libro, bueno, el libro que escribí junto a Luis Alfonso Herrera. Así que bueno, para responder tu pregunta, ¿se acaba o no? Mira, yo, a mi juicio, ¿no? Y a juicio de muchos analistas, el modelo que conocíamos, no sé si en su perfecta pureza, pero sí en el crecimiento democrático, en el desarrollo institucional y lo que en economía de mercado y avance social logró Chile en los últimos 30 años,
ha estado en disputa por lo menos desde el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Allí comienza en cierta medida a romperse un poco las bases, comienzan a erosionarse las bases. Y la contribución que hace la élite política, y estamos hablando de la derecha hasta la izquierda, en este caso democrática, claro está, y luego se incorpora una que es más insurreccional, una que tiene un decálogo muy parecido al chavismo, o que tiene ciertos líneas de radicalización de las visiones socialdemócratas que normalmente en Chile se estaban acostumbrados, han hecho que la decisión que se vaya a tomar el 4 de septiembre, independientemente de que gane el apruebo o el rechazo, el modelo ya está cuestionado en cierta medida, y el modelo en cierta medida ya está erosionado en su base institucional de una manera significativa, a como si nosotros los comparamos. La institucionalidad en Chile sí es bastante fuerte, a pesar de los megoles y de los caminos tumultuosos que ha tomado a partir del 18 de octubre del 2019 con lo que se llama el estallido. Se ha mantenido la institucionalidad. El problema es que se ha puesto en cuestión, y el nivel de desafección con el modelo y con la democracia, con el sistema de justicia y entre otros es significativo, y por eso que se cuestionan las bases y a partir de allí se da un proceso constituyente. Este proceso constituyente, como sabrás, duró un año y fue, si nosotros lo podemos resumir en una sola palabra, desastre, ¿ok? No solamente en el proceso y cómo la izquierda más radical no solamente se tomó, cooptó y monopolizó la discusión, sino que la llevó a su terreno, en este caso protagonizada y dominada básicamente por lo que se llama la coalición Apruebo Dignidad. ¿Cuál es esta coalición? En donde está el Partido Comunista de Chile y el Frente Amplio, que es la coalición que gobierna hoy en día en Chile, en donde estuvo más preponderancia el Partido Comunista. Entonces, para finalizar la respuesta, ellos son los que gobiernan. Ellos son los que fueron votados con cierta holgura frente al candidato José Antonio Kast. O sea, la diferencia fue significativa, pero además protagonizaron el proceso constituyente y por otro lado, gana el apruebo, gana el rechazo. A mi juicio ya está cuestionado el propio modelo, ya el cambio en la Constitución tiene que venir sí, o sea, en el sentido gana el apruebo, gana el rechazo, y estos cambios apuntan en cierta medida a una mayor preponderancia del Estado en la vida de los ciudadanos en todo ámbito. Entonces, bueno, hay visiones distintas ahí, pero eso es lo que se apunta para darte una visión preliminar. Fíjate, lo que tú mencionas al final denota que ya el modelo, me gusta llamarlo así, el modelo está en crisis. Y está en crisis porque, bueno, sus detractores se han dedicado a atacarlo, a cuestionarlo desde el día 1. Y bueno, quienes tenían la tarea de defenderlo también se han encontrado quizás un poco indefensos a la hora de poder hacer más. No, y sus beneficiarios también contribuyeron a ello. Además, ¿no? Además, ¿no? Y bueno, además entra aquí todo un debate acerca de, bueno, qué tanto la corrección política, la moderación en determinados temas para complacer a todo el mundo. Bueno, todo eso te va debilitando porque vas renunciando a tu identidad, a tus valores, a las cosas que te hacen un modelo o una referencia. Ahora, a mí me generaba, te confieso, cuando yo veía, no los vi todos, evidentemente, vi algunos, porque algunos se viralizaban y otros por curiosidad también los buscaba, los debates dentro de la convención alrededor de los artículos, ¿no? Primero, esta lógica de no sé cuántos cientos artículos, no sé, al final el borrador llegó a tener tantas y luego se redujo, sí, pero 499 artículos. Luego se redujo a 388, pero con 57 disposiciones transitorias asciende a 445 artículos. Es decir, es una locura, es peor que la venezolana, que ya de por sí era un bodrio desde el punto de vista jurídico. Ahora imagínate una constitución de esta magnitud. Los debates además eran, debo decir, por un lado preocupantes, por otro lado daban risa, por otro lado daban mucho miedo, por otro lado, es decir, que Chile, es decir, el modelo haya llegado a ese nivel de crisis de ver a gente proponiendo lo que proponía, ¿no? Y al punto prácticamente de manejarlo con una convicción que uno dice, wow, se están condenando a desaparecer a ese modelo y bueno, es abrir. Lo hablaba el otro día con una amiga chilena que pareciera que, no sé, los chilenos, que hay que decir también, Eugenio, creo que es justo decir que esa convención o ese referéndum de entrada, que es el que facilita esta convención, tuvo una legitimidad, pero tampoco significó que la mayoría de los chilenos en su conjunto, porque fue una votación porcentualmente, la participación no fue la más alta para esa. No, fue menos del 50%. Entonces, claro, tiene una base de legitimidad por mayoría, pero que no es representativa de toda la sociedad chilena necesariamente, porque ahí también fue creo que un hastío propio del momento, en fin, pero
el punto está aquí, Eugenio, que pareciera que un día esos chilenos que decidieron votar por eso y por probar algo distinto, bueno, se levantaron un día y dijeron, me aburrí de vivir en democracia, quiero probar algo distinto. Y bueno, vamos a ver qué tal sale esto. Con tal, si sale mal podemos retroceder. Quizás obviando que no siempre se puede retroceder. Entonces, de aquí en adelante, y viendo además que hay mucha polémica, me llama mucho la atención, quizás tú nos puedas hablar un poco sobre eso en estos minutos también. En principio, como, aunque lo nieguen, hay un esfuerzo evidente del gobierno nacional hoy en Chile por promover el apruebo. Vemos que hay dirigentes locales que se escudan en la idea de la posición personal para utilizar toda la maquinaria de sus gobiernos locales, pero diciendo que es una cosa personal, pero es evidente que no es así. Es decir, esa institucionalidad de Chile está respondiendo a estos desafíos, porque ya están desafiando al Estado chileno, violando las propias leyes, haciendo cosas que no deberían hacer porque están prohibidas y lo están haciendo ya públicamente. Y frente a eso, ¿cómo estás percibiendo tú a la sociedad chilena, Eugenio? Porque ayer veía, por cierto, unas encuestas, ¿no? Casi todas o todas le dan mayoría al rechazo, pero no necesariamente significa eso que vaya a ganar el rechazo. Y si gana el rechazo, también ya el propio gobierno nacional de Boric ha dicho que hay vías, ¿no? Para que si no es por una vía, sea por la otra. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, en tu diagnóstico estás bastante acertado, como siempre, estimado. Y bueno, yo te quería aportar ya al diagnóstico que has dado. Sí, el tema central acá es que el gobierno se asumió como, en este caso representado por el Ejecutivo Nacional, que es Gabriel Boric, se asumió como jefe de campaña básicamente de manera muy descarada. Aquí la institucionalidad frena precisamente el ejercicio del intervencionismo electoral. Y bueno, hay una gran disputa en este caso con respecto al Contralor de la República, debido a que no sé, en este momento hay un proceso de investigación si se está cometiendo intervencionismo electoral o no, pero el intervencionismo es evidente y esto lo está protagonizando el propio presidente de la República y sus principales ministros. A tal punto, Pedro, que no sé si estás enterado, que por ejemplo, al mejor estilo del chavismo, una de las principales representantes del Partido Comunista, que es diputada hoy día, se llama Carol Cariola, ella en un par de alocuciones dicen, bueno, nosotros queremos sumar a 2 millones de casas por el apruebo y por ende vamos a marcarlas. ¿Okay? Vamos a marcar las casas para que las personas expresen su adhesión a esta opción, politizando en cierta medida, como saben hacer normalmente los que tienen convicciones totalitarias, la vida de la sociedad civil, incluso generando odiosidades entre vecinos. Entonces, pero además, no solamente es esto, sino que toda la maquinaria de concejales, de gobernadores, de alcaldes, diputados y el tren ejecutivo y ministerial ha estado, en gran parte, abocado precisamente a que esta opción del apruebo sea una posibilidad. Todas las encuestas en promedio tienen aproximadamente un 10 a un 12% por encima el rechazo. La gente, en cierta medida, en gran medida, rechaza este intervencionismo electoral. Como te comentaba, el tema institucional acá está bastante arraigado y como que no ha caído bien, y por eso que se detiene el ascenso del apruebo, incluso disminuye de 1 o 2 puntos en los últimos sondeos. Pero como tú bien decías, eso no significa que vaya a ganar el rechazo necesariamente. Quedan 5 semanas y, bueno, están desplegándose y utilizando toda la maquinaria posible. No sabemos si recursos ya directamente para tratar de cambiar la tendencia. Ahora, hay una convicción transversal, que la propuesta es mala. Y eso ha quedado tan claro que ya el propio presidente de la República asume que de caso de ganar el apruebo, había que reformar muchas cosas que generan conflictos. Porque si te puedo resumir en 3 ideas lo que representa esta Constitución. Primero, representa la fragmentación de Chile a través del reconocimiento de 11 pueblos o naciones, a través de un pluralismo jurídico y una plurinacionalidad que hace del Chile unitario difícilmente gobernable. Eso es lo primero. Y esto tiene un ancla, si podemos decir, de sistemas de justicia que hace que estos sistemas de justicia compitan entre sí en igualdad de condiciones. Entonces, la igualdad ante la ley, en ese sentido, se pierde a ese nivel. Por otro lado, está el mal diseño político. Es un diseño político donde existen 2 cámaras, pero la cámara que sería sustituida en este caso por
La Cámara de las Regiones sustituye al Senado. El Senado básicamente desaparece sus funciones y todo el poder pasa básicamente a lo que llama el Congreso Plurinacional. Este Congreso Plurinacionalidad es el unicameralismo tradicional, típico, como la reforma el cambio constitucional que se hizo en Venezuela, pero además donde el presidente de la República comparte iniciativa exclusiva de gasto presupuestario incluso con los diputados. Entonces llega un momento que tanto poder tiene el Parlamento incluso para hacer reformas e incluso para propuestas de ley por mayoría simple, que basta que haya una adhesión significativa entre el presidente de la República y el Congreso Plurinacional para poder hacer los cambios que les venga en gana y toda la imaginación posible que puedan ejecutar siempre y cuando tengan los recursos, claro está. Entonces, ese sería como el segundo. Y el tercero, si nosotros podríamos decir, es que se politiza y se centraliza el sistema de justicia y el Poder Judicial en Chile como tal. Se crea un Consejo de la Justicia que centraliza toda la justicia y la hace propensa a ser corporativizada y ser politizada, y además las atribuciones que tendría con respecto a los jueces y a los funcionarios que actúan dentro del sistema judicial la hace muy peligrosa y la hace más parecida al Consejo de la Judicatura en Venezuela que otra cosa. Para que tengamos como una visión comparada a este tema. Entonces esto es bastante preocupante y la gente ya ha asumido que el tema es malo. O sea, por el lado del rechazo se asume que así gana el rechazo hay que hacer reformas, por el lado de la apruebo se está asumiendo que así gana el apruebo hay que hacer reformas a esa Constitución. Ya para cerrar, el gran problema es que esta Constitución la hace muy complicada de reformar. ¿En qué sentido? En que no solamente tienes que tener 4/7, sino que del Parlamento, sino que por otro lado también tienes que tener un referéndum ratificatorio. Pero además, si afectas derechos de pueblos indígenas, entonces estos tienen que ser consultados. Entonces hace precisamente que esas reformas sean imposibles y que esto sea no más que una ilusión. Entonces, en los próximos 4 años de ganar el apruebo. Entonces, eso es lo que quería como aportar al diagnóstico que tú habías dado. Ya se asume que es malo. Es importante, bueno, el tema de lo judicial es uno de los primeros pasos que estos regímenes utilizan, desmantelar el sistema de justicia, porque bueno, es uno de los principales contrapesos al abuso del poder, eso está clarísimo. Y bueno, obviamente la fragmentación territorial, porque eso es una manera también de jugar al conflicto de la polarización y a mantener esto. O sea, lo que tú mencionas es gravísimo, pero además es de guión, o sea, está escrito. Exactamente. Está hecho, ¿no? Y la pregunta es, pase lo que pase el 4 de septiembre, Eugenio, por un lado, bueno, yo creo que tú eres bastante optimista en el sentido de la sensatez que se puede terminar imponiendo de aquí al 4 de septiembre en la gente que va rechazando lo que es evidente, lo que se ve que se está haciendo mal. La sociedad civil, obviamente, con una fortaleza importante en Chile, también dando a entender que esto es un error, etcétera. Pero al final todos sabemos que estos tipos de gobiernos son caprichosos, ¿no? Si pierden, van a buscar la manera de imponerlo por otra vía. Si ganan, van a decir que hay que hacer reformas, pero a lo mejor la van a dejar como están y engañan porque no les importa y justificarán el por qué. Quizás pueden decir eso. Es muy complejo reformarla. Entonces, bueno, vamos a dejarla como está y en la práctica vemos cómo la perfeccionamos y por ahí claro, terminan matando al modelo. Pero, en definitiva, a partir del 4 de septiembre, ¿qué viene? Es decir, la convención se disuelve y ¿cuál es el siguiente paso en todo este proceso? Formalmente hablando. Claro. Ya se disolvió la convención. Claro. El 4 de julio ya se disuelve la convención, o sea, cesa sus funciones. En este caso se resguardaron mucho para que no ocurriera lo que pasó en Venezuela, por ejemplo, con la Comisión de Intervención, que duró 10 años después del proceso constituyente. El gran problema es que las normas transitorias se prefiguran una serie de comisiones precisamente para atender el cambio de un régimen a otro. Y es allí donde está el gran miedo y ciertos parecidos, ¿no? El tema es que en ese sentido, o sea, si nosotros pasamos de aprobarse esta Constitución, a mi juicio, es difícil que haya una vuelta atrás, porque lo que significa incluso son ciertos atisbos de inicios de guerra civil con respecto a grupos terroristas que se toman predios, que se toman localidades, que reclaman tierras que son incomprobables si son de ellos o no, y que da carta abierta a la fragmentación del país y a la odiosidad, y en este caso, y a motivos y a razones sustanciales para el enfrentamiento entre chilenos. Eso es lo primero. Lo segundo, de llegar, yo estoy de acuerdo contigo, a quedar esta Constitución, yo no creo que la preocupación esté realmente en reformarla ya cuando está asumida
como electa, o sea, como preferida por los chilenos, independientemente que sea por un margen menor. Para ellos lo importante es ganar, ¿ok? Entonces las promesas de reforma yo las veo muy complicadas de llevar. Pero además, si llega a ganar el rechazo en este caso, y se da el proceso para que ya sea una comisión de expertos, ya sea un nuevo proceso, una nueva convención constitucional o un nuevo proceso constituyente, que por cierto, en los últimos sondeos las personas no suscriben en cierta medida. O sea, si gana el rechazo, nos quedamos con la que tenemos. Es un poco lo que la gente quiere. Sí, la gente no quiere eso. O sea, la gente no quiere quedarse con lo que se tiene. Ese es el tema. Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo. Según un último sondeo, el 39% de los encuestados, o sea, una muestra representativa de todo Chile, dice o afirma que está dispuesto a rechazar, pero para reformar la actual Constitución. Y el 33,3% de ese sondeo dice que hay que aprobar para cambiar, o sea, para hacer los cambios necesarios de esa Constitución. Y apenas un 15% de los que en este caso aprueban estarían dispuestos a aprobar a secas, o sea, aprobar la Constitución como está. Y apenas un 10% estaría dispuesto a quedarse con lo que está. Entonces, por eso te digo, ya las bases del modelo ya quedaron para el recuerdo para poderse mantener. A eso es lo que me refiero. Y las posibilidades de que las cosas salgan mal en función de un conjunto de reformas que se hacen a partir de la izquierda política, a mi juicio podrían estar muy mal hechas, y solamente si una comisión de expertos, que es bastante valorada acá en los últimos sondeos en Chile, puede hacer que la Constitución o de ganar el rechazo, una nueva Constitución con reformas pueda ser posible, a mi juicio estaría más tirada, como dicen acá, hacia una presencia mayor del Estado, hacia que el Estado comience a asumir, o sea, esta lógica subsidiaria sea totalmente cambiada hacia una lógica donde el Estado social de derecho sea mucho más presente en la economía, en la salud, en la educación, y que en este caso el desplazamiento del mercado sea una realidad bastante posible. E incluso ganando el rechazo. O sea, la tendencia en general política hacia donde apunta es precisamente hacia ello, y eso te lo refleja primero a quien se elige como presidente. Por otro lado, cambiar las bases sustanciales en lo que es la carta política que regula las instituciones en el país, pero también las preferencias de las personas con respecto a quién debe hacerse cargo. Pero aquí hago una salvedad. Aquí hay una buena valoración de la libertad de elegir. ¿En qué sentido? En que las personas como que valoran mucho que no existan sistemas únicos ni para la salud, ni para la educación, ni para la provisión de muchos servicios públicos. Y eso es una condición necesaria, lógicamente, para que una sociedad apunte a ser libre, pero no es una condición suficiente, porque en la estructura política y en el diseño político y en el papel del Estado, en ámbitos tributarios, en ámbitos del peso que tiene precisamente lo público por sobre lo privado, de igual manera pueden ir generando una decadencia hacia un modelo que tira más hacia lo argentino, por ejemplo, hacia el modelo argentino. Entonces, esos son mis temores. Por eso yo no soy tan optimista en este sentido, porque gane quien gane, la inestabilidad institucional, a mi juicio, se va a mantener profundamente hasta que no se resuelva el conflicto constitucional, y por otro lado, que las reformas apuntan no necesariamente a ser una sociedad más libre, próspera en función del modelo anterior, sino es un cambio sustancial del mismo. Y ya nos quedan escasos minutos, Eugenio, pero una hipótesis que se me viene a la mente, conociendo este tipo de sistemas. Tú ves a Boric intentando, bajo la excusa de este alargamiento, el debate respecto a la Constitución, y que no queda claro si sí o si no, el régimen transitorio, estamos cambiando de modelo, hay que esperar, toma tiempo. ¿Lo ves quedándose más allá de su periodo? Sí, lo que pasa es que esta Constitución asume la reelección inmediata. Ese es el tema. Es una de las propuestas que también choca un poco con la centroizquierda con convicciones democráticas, que es la Concertación, que por cierto, en su gran mayoría, es una coalición que se llama la centroizquierda por el rechazo, porque hay una fuerte pugna entre las izquierdas acá. Yo pienso que sí, que Boric, por ejemplo... No, pero incluso sin que se apruebe, que vayamos al proceso en el que haya que revisar, lo que sea, parte de la excepcionalidad sea decir, bueno, como estamos en revisión, no queda claro esa línea entre el poder constituido, el que se va a constituir, entonces, bueno, me quedo hasta que esto se resuelva.
Claro, lo que pasa es que él no podría hacerlo. O sea, si se llega a rechazar como tal, no podría hacerlo porque la institucionalidad propia no se lo permite. Lo limita sustancialmente. Pero además, supongamos que él dijo de manera bastante criticable, o sea, porque lo hizo de una manera muy prepotente y arrogante. Él dijo, bueno, si gana el rechazo, igual tenemos que hacer una convención constitucional. Eso no le corresponde a él determinarlo. Eso le corresponde al pueblo de Chile a través de decir cuál es la forma en que se va a cambiar la Constitución. Y por eso esas son las salvedades que asegura la institucionalidad golpeada, fragmentada, un poco fragmentada, politizada, pero aún estable en Chile, que limita el poder político, que en este caso tiene el presidente, que tiene bastante poder, por cierto, pero que lo limita en esa medida. Entonces yo veo que si llega a ganar en este caso el rechazo, él puede hacer eso. Pueda como decir cuál es el comicio, pueda imponerlo y a su vez hacer reformas en función de lo que quiere, porque la actual Carta Constitucional lo hace bastante complicado. Ahora, si llega a ganar el apruebo, es el inicio del camino hacia el totalitarismo en Chile, y yo tengo, o sea, no tengo la certeza en ello, pero es lo más probable con el proyecto de constitución, porque basta leer el proyecto de constitución y analizarlo sustancialmente para saber cómo las bases incluso a la politización de la sociedad civil a través de unidades vecinales, por ejemplo, que en Venezuela se llaman consejos comunales y en Cuba se llaman consejos de defensa de la revolución, incluso están consagrados constitucionalmente. Imagínate tú al nivel de la preponderancia del Estado por encima de la sociedad civil. Fíjate que en Venezuela todavía los consejos comunales no son constitucionales, fueron parte de una ley impuesta, eso sí, y se manejó por vía de decreto. Exactamente, no aparece un poder paralelo. Así es. Claro. O sea, aquí están consagrados. Aquí están consagrados. Sí, no, pero lo que nos planteas es gravísimo. Ya para finalizar. Sí, adelante. Y no sé, aquí incluso se corre el riesgo de que el ahorro de los trabajadores, que han ahorrado en este caso en las AFP, puedan ser expropiados porque no pueden ser destinados como a herencia, sino solamente a la previsión social. Por ejemplo, se acabaría la iniciativa propia de los padres en libertad para educar a sus hijos, por ejemplo, a través de iniciativas de colegios particulares, por ejemplo, o subvencionados pagados junto con el Estado. Entonces, es un proyecto bastante antidemocrático que tiene atisbos de totalitarismo de todas maneras. Wow, Eugenio, muy preocupante lo que nos mencionas. Pareciera que en muchos casos ya es irreversible un daño que se propició intencionalmente desde hace mucho rato. Y bueno, sin duda creo que la gran lección que nos deja esto es nuevamente el rol de la sociedad civil, el rol de los demócratas para responder a tiempo y bueno, desde luego, intentar defender todavía lo que se puede defender del modelo Chile y ojalá que sea para mejor. Gracias, Eugenio, por acompañarnos. Esta es tu casa siempre. Excelente conversación y estoy seguro que volveremos a conversar pronto. Claro que sí, siempre la orden. Bueno, y un abrazo y saludos a todos por allá. Que estén muy bien. Claro que sí, con gusto. Bien, amigos, conversábamos con Eugenio Guerrero, director de divulgación de la Fundación para el Progreso de Chile, y así terminamos este programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.